Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy día va a estar relacionada a lo que son los problemas con ecuaciones. Ya la semana anterior vimos lo que eran las ecuaciones, ¿verdad? Entonces va a estar relacionado a eso, pero vamos a relacionarlo ahora con lo que son el lenguaje algebraico, ¿ya? Y ustedes van a entender qué es el lenguaje algebraico hoy día, ¿ya? Empezamos entonces. Entonces, como primera etapa de hoy día, vamos a aprender lo que es el lenguaje algebraico. 2. Vamos a aprender a ver los problemas con ecuaciones. Y vamos a ver qué tiene de relación el lenguaje algebraico con las ecuaciones, ¿ya? Veamos aquí. Aquí, en este ejemplo, vamos a ver, hay dos ruedas, ¿verdad? Y aquí hay otras dos ruedas más, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en este dibujo. Esto sería un dibujo, ¿verdad? Pero si nosotros ahora lo llevamos a símbolos matemáticos, ¿qué sería un símbolo matemático en las ruedas? Un 2, ¿verdad? Símbolo matemático, el 2. Y si yo le coloco más, porque hay dos ruedas, más dos ruedas, ¿verdad? Entonces le coloco el otro 2, ¿cierto? Y esto me va a dar, el símbolo matemático me va a dar que es igual a 4, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que me va a servir para formar un auto o un camión automóvil, ¿verdad? Lo mismo pasa con lo que vamos a aprender hoy día. Ver los símbolos matemáticos, ¿ya? La realidad vendría siendo el dibujo. Eso es la realidad que nosotros los vemos, ¿cierto? Las ruedas, usted sabe cuáles son las ruedas y que van en los camiones o que van en los autos, ¿verdad? Y los símbolos vendría siendo aplicarle los números a estos objetos, ¿ya? Símbolos matemáticos. Pero también lo podemos ver con letras. También podemos llevarlos a las letras. Como por ejemplo en este ejemplo. Aquí en este ejemplo dice, tengo una botella de 5 litros, 5 litros de agua, que en este caso no sé cuánto hay en su interior, pero sí sé que le voy a agregar 3 litros más, ¿ah? 3 litros más, y eso me va a dar que está llena la botella, que tiene los 5 litros enteros. Entonces, ¿la botella estaba vacía? No, ¿cierto? Porque yo le agregué 3 litros nomás y me dio 5 de resultado. Eso quiere decir que ya había un número adentro, pero que no sabemos cuál es. Cuando no sabemos cuál es ese número, significa que hay una incógnita. En este caso, le vamos a colocar la letra X, ¿ya? Entonces, el símbolo de esto vendría siendo X más 3 es igual a 5 y se formó una ecuación con este problema del agua. ¿Se dan cuenta que en todos lados puede haber una ecuación? En este caso también. Ahora, veamos lo que es ahora sí el lenguaje algebraico con lo que le acabo de mostrar. Un lenguaje corriente y el lenguaje algebraico vendría siendo un lenguaje corriente. Al 3 le sumo 2. Sí, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Al 3 le voy a agregar un 2. Eso quiere decir en el lenguaje algebraico que es 3 más 2, ¿cierto? Y ahí voy a tener el resultado al tiro. Ahora, otro ejemplo de lenguaje corriente. A un número le sumo 8. ¿Y a qué número? Ya, cuando no sabemos cuál es el número, significa que podemos colocar una letra cualquiera. Puede ser la X, puede ser la Y, puede ser la A, puede ser la B, C, todo el abecedario. Pero generalmente y muy repetitivamente se va a nombrar la X, ¿ya? Siempre se ocupa casi la X en el lenguaje algebraico. ¿Ya? Es para poderles enseñar con solo una letra, pero se puede ocupar cualquier letra, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le digan a un número, eso significa que no sabemos qué número es, pero sí sabemos que le sumamos, o sea, puede ser es una suma,
Y el 8 sí lo sabemos cuál es. Entonces, cuando a usted le coloquen a un número, usted tiene que colocar una X. Más 8, ¿ya? Pero también pueden haber este mismo X más 8, pueden haber en distintas formas. Miren, puede haber a un número le añado 8, también, porque es añadir, o sea, agregar algo. ¿Y con qué símbolo coloco en matemáticas cuando yo agrego algo? ¿Qué símbolo matemático me sirve? La suma nomás, ¿verdad? Entonces, todo esto, a un número le sumo 8, a un número le añado 8, un número aumentado en 8, incremento un 8 a un número, tiene 8 más que un número, se representa con esto, con X más 8, ¿ya? Todo esto es lo mismo que esto. Lenguaje corriente puede ser representado solamente por el lenguaje algebraico. Veamos otro ejemplo. Ahora ya tenemos un número, ¿verdad? Una X menos 8. ¿Ya? X menos 8. Veamos cómo podría ser el lenguaje corriente. Este lenguaje algebraico. Sería, a un número le quito 8. ¿Sí? Un número le voy a quitar 8. Perfecto. A un número le resto 8. ¿También? Sí, porque le vamos a restar 8. Un número, de nuevo, disminuido en 8. A un número le disminuyo 8. Súper. Diferencia entre un número y 8. Diferencia, ¿qué significa? La diferencia es el resultado de la resta. Siempre. Diferencia el resultado de la resta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que restar un número con 8. ¿Cierto? Veamos otro ejemplo. Ahora estamos aquí con la multiplicación. Ustedes han visto las multiplicaciones, que cuando hay un 2 y una letra juntitas, significa que hay una multiplicación en el centro, ¿verdad? Por eso le puse las dos formas que pueden encontrar la multiplicación, ¿ya? Pero generalmente en todos los libros van a encontrar solamente esto, 2x. Pero usted sabe que hay una multiplicación entre medio, ¿ya? Tengo el doble de algo. Eso sería el lenguaje corriente. El lenguaje algebraico es 2x. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo 2 veces la misma letra, o sea, el doble de esta letra, ¿ya? Por eso se dice tengo el doble de algo. Ahora dice tengo el triple de algo. Quiere decir que es 3x. 3 veces la misma letra. Se está repitiendo 3 veces el mismo lenguaje. O sea, tengo I, o sea, la I la tengo que repetir 3 veces. I más I más I. Sumar 3 veces, ¿ya? Entonces, tengo el triple de algo. Ahora, 20 veces más grande. Quiere decir que tengo 20x. 20 veces más grande. 20 por x. ¿Y aquí cómo se dirá este? X dividido en 2. Veamos cómo se dice. La mitad de un número. ¿Se acuerdan que cuando nosotros en la multiplicación pasa al equipo contrario porque va ganando? ¿Se acuerdan eso? Y se transforma a lo que es la división. ¿Qué es lo que pasa? Lo divide, ¿verdad? Divide el número en 2 partes. Entonces, la mitad de un número. Veamos acá. Lenguaje algebraico, entonces. X dividido en 4 dice que es la cuarta parte de un número. Es como que si fuera una fracción. La X arriba, el 4 abajo. O el X al lado y el 4 al lado. Es lo mismo. Si hay una fracción, significa que está dividiendo. Es todo lo mismo. Por eso les dice la cuarta. ¿Dónde han escuchado un cuarto? En fracciones, ¿verdad? Claro, entonces la cuarta parte de un número está relacionado a lo que es división. Cuando usted le coloque fracciones, también está relacionado a lo que es la división, ¿ya?
Ahora, ¿qué más? La décima parte de un número también está relacionada a lo que es la división. Décimo, ¿se acuerdan? Entonces también es una fracción. Aquí dice que es x dividido en 10. El cuadrado de un número. Esto lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes ya lo empiecen a ver. X al cuadrado significa que va a tener un 2 arriba, chiquitito, que va a estar elevado. O la X, la incógnita, y el 2 chiquitito arriba de la X. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 2x, ¿cierto? Eso se dice la suma de dos números iguales. ¿Por qué dos números iguales? Porque tengo la x y se repite de nuevo la misma x. O sea, son dos números que son iguales porque tienen la misma letra y que se están sumando. Por eso dice la suma de dos números iguales. Aquí sería la suma de dos números diferentes. Aquí cambiamos la letra. ¿Se dan cuenta que podemos ocupar cualquier letra? Suma de dos números diferentes. Dos letras distintas. Se están sumando entre sí. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son los números. Pero sí podemos representarlo con las letras, que no sabemos cuáles son, pero sí podemos colocar letras distintas. ¿Ya? La suma de tres números diferentes. Tres números diferentes. La X, un número que no sabemos cuál es. La Y, otro número diferente, pero que no sabemos cuál es. Y la Z, otro número diferente, pero que no sabemos cuál es. Entonces, tres letras distintas. Veamos ahora, ¿qué tiene que ver el lenguaje algebraico en ecuaciones ahora? Aquí tenemos un ejemplo. El doble de un número aumentado en 10 es igual a 20. Aquí ya es más grande el enunciado, el lenguaje normal, ¿verdad? Ahora tenemos que representarlo en lenguaje algebraico. ¿Cómo sería el doble de un número? Números, se los marqué ahí porque un número se representa con una letra. Aumentado, ¿qué significa? Que tenemos que agregar, o sea, tenemos que sumar. En 10 es igual, las dos líneas, a 20. 20, el número mayor, ¿te acuerdan? Veamos, representémoslo. El doble, ¿cómo sería? 2x, porque estamos repitiendo dos veces el mismo número. Doble de un número. 2 por x, ¿se acuerdan que hay un por imaginario ahí? Aumentado, ¿qué símbolo podría ser? La suma, ¿verdad? Porque estamos agregando, aumentando. La suma aumentado en 10, anotamos el 10, es igual a 20. Y allí está mi ecuación. ¿Se dieron cuenta que lo transformamos en una ecuación? Perfecto, entonces ahora resolvemos como lo hicimos la semana pasada. Los equipos, ¿se acuerdan? El equipo que va ganando y el equipo que se quiere ir al equipo ganador, ¿cierto? ¿Qué equipo va ganando? El equipo del 20, ¿verdad? Entonces este 10 se va a ir al equipo ganador, pero con el equipo contrario. ¿Cuál es el equipo contrario de la suma? La resta, ¿verdad? Entonces se va a transformar a una resta y quedaría 20 menos 10, ¿verdad? Y en el otro extremo va a quedar el 2x solo, pero también se va a querer ir al equipo contrario porque también va ganando. ¿Cuánto quedaría aquí? ¿Se dan cuenta que ahí está la multiplicación? Esto quedaría 10. 20 menos 10 es 10, ¿verdad? Y ahora aquí nos mostró que había una multiplicación imaginaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el equipo contrario de la multiplicación? La división, ¿verdad? Lo que les había dicho el ejemplo anterior. La división, este 2 se va a ir entonces al equipo contrario porque va ganando con una división. Y esto 10 dividido en 2 es igual a 5. Perfecto, entonces la incógnita equivale a 5. Ya niños, veamos este problema ahora. El triple de un número es igual a 24.
¿Qué quiere decir? El triple. O sea, estamos viendo que está repitiendo un número 3 veces, pero no sabemos qué número es, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a representarlo en lenguaje algebraico como 3x. ¿Por qué? Porque es un número que se está repitiendo 3 veces. Un número que no sabemos cuál es. Entonces le tenemos que colocar la x. Es igual a 24. Aquí tenemos una ecuación más cortita. Entonces, como ustedes ya saben que 3x hay un número, hay una multiplicación entre medio, eso quiere decir que es 3 por x, ¿verdad? Entonces, este 3x se va a ir al equipo contrario con la otra operación, la operación en contra de la multiplicación, que es la división, ¿verdad? Entonces decimos 24 dividido en 3, esto nos va a dar que es igual a 8. 8 por 3, 24. ¿Se entiende? Ahora, veamos los problemas de ecuaciones. Ese será el objetivo de hoy día, aprender lo que es los problemas con ecuaciones. Pero para eso teníamos que aprender todo lo demás, todo lo que es el lenguaje algebraico, ¿ya? Veamos aquí. La edad de Vicente es exactamente el doble de la edad de su hermano Camilo. Si Vicente tiene 14 años, ¿qué edad tiene Camilo? Veamos entonces. Ahí está Camilo y ahí está Vicente. Vicente ya sabemos que él tiene, ¿cuánto? Tiene 14 años, es lo que dice ahí. Si Vicente tiene 14 años. Y también sabemos que Vicente es el doble de su hermano. O sea, quiere decir que estos 14 años está repetido 2 veces. Hay un número que se suma 2 veces y da 14. Es el doble de su hermano. Entonces, veamos cómo sería en una ecuación. Ecuación, ¿cómo sería? 2x, porque estamos hablando doble de su hermano, que no sabemos cuánto es cuál es el número incógnito. Sabemos que es el doble, pero no sabemos cuál es ese número, ¿cierto? Entonces lo transformamos y lo colocamos con una ecuación. 2x es igual a la edad de Vicente, que es 14 años. 2x es igual a 14. Esa sería una representación. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para saber la edad de Camilo? Transformamos esta ecuación. Lo transformamos y vamos a descubrir esta incógnita. Veamos. X es igual a 14 dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Porque, ¿verdad? Este 2 hay una multiplicación entre medio, ¿verdad? Una multiplicación imaginaria. Entonces, si imaginariamente este 2 se quiere ir al equipo contrario que va ganando, que en este caso es 14, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ir con la operación contraria, que en este caso es la división. Y 14 dividido en 2 es igual a 7. Eso quiere decir que Camilo, la edad que tiene Camilo es 7 años. ¿Se dieron cuenta que es fácil? Que es fácil representarlo ahora con el lenguaje algebraico, que nos va a ayudar a representar estas ecuaciones. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo lo saqué de su libro del texto ministerial, la página 127. Pero se los voy a explicar para que lo puedan entender relacionado a lo que es el lenguaje algebraico y lo que es la ecuación. Miren aquí. Si por su compra Carlos recibió devueltos 160, ¿cuál es el precio de las naranjas? Ahí vieron a Carlos que le está pasando un billete de 1000 pesos, ¿verdad? Al vendedor. Y las naranjas la está pesando ahí y les dio devuelto 160 pesos. Veamos cómo sería en una ecuación esto. No sabemos cuál es el precio de las naranjas, pero sí sabemos que recibió devuelto 160 y tenía un billete de 1000 pesos. O sea, tenemos 2 datos y tenemos una incógnita, que es el precio de las naranjas. Entonces, ahí tenemos una ecuación. Tenemos 3 cosas.
tenemos la X, que vendría siendo el precio de la naranja, que no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que tengo los 160 que recibió de vuelto y tengo los 1000 pesos que le pasó al caballero para pagar estas naranjas. Entonces tenemos una ecuación, tenemos una incógnita, ¿ya? ¿Cómo vamos a saber el precio entonces de las naranjas? Haciendo esta ecuación. ¿Qué pasa con este 160? ¿Qué va a pasar si quiere ir al equipo contrario, el que va ganando en este caso? Claro, cambia con el equipo contrario de la suma. ¿Cuál es el equipo contrario de la suma? La resta, ¿verdad? Entonces va a ir al otro lado con la resta. Y va a decir 1000 menos 160. Lo pueden restar ustedes en su casa. 1000 menos 160 es igual a 840. Entonces quiere decir que el precio de las naranjas era 840 pesos. Ahora sí, niños, vamos a la actividad de hoy día. Van a hacer los siguientes ejercicios. Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno. Recuerda anotar la ecuación y luego la solución. Responde la pregunta que se plantea en cada problema, ¿ya? O sea, tienen que hacer estas tres cosas. Vamos a hacer estos dos problemas en su cuaderno. Si quieren, le colocan pausa al video para que lo puedan escribir lentamente y así tengan más tiempo para poder resolver y entenderlo, ¿ya? Julia tiene 4 veces la edad de su hija. Si ambas edades suman 58, ¿cuál es la edad de Julia y su hija? ¿Quieren saber cuál es la edad de Julia y cuál es la edad de la hija? Entonces veamos, Julia tiene 4 veces la edad de su hija, o sea, 4x, ¿cierto? Porque es un número que se está repitiendo 4 veces, ¿cierto? Si ambas edades suman 58, o sea, es igual a 58. ¿Cuál es la edad de Julia y su hija? Ya, ese es el problema que tienen que resolver, ¿ya? Veamos si lo van a poder resolver. Si no, si tienen mucha dificultad para entender esto, lo vamos a volver a ver en Zoom la siguiente semana, ¿ya? Así que para que no se asusten, pero traten de resolverlo para que nos sea mucho más fácil poder, para que ustedes lo puedan entender en sus casitas, ¿ya? Ahora acá, Rebeca tiene el doble de dinero de Dominique. Si ambas reúnen 40.767 pesos, ¿cuánto dinero tiene cada una? ¿Vieron? Rebeca tiene el doble de dinero que Dominique. El doble. Doble, eso quiere decir que son 2 veces un número, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que descubrir ustedes. Representar esto en una ecuación, utilizar el lenguaje algebraico, desarrollar la operación y luego la respuesta de la pregunta que le acaban de hacer. ¿Listo? Ya, niños, espero que hayan entendido la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana mediante Zoom, ¿ya? Que estén muy bien y nos vemos la próxima clase.